Muy bien, hablamos de relaves mineros. Les decía yo que si ustedes vuelan al norte, a donde sea, dependiendo de la ruta que tomen el avión, pueden ver algunos manchones sobre el desierto. Esos son relaves mineros. Bueno, no todos, pero algunos son relaves mineros. Relaves que muchas veces, o la mayoría, afectan ecosistemas, pero también afectan a las poblaciones circundantes. Hay gente que vive no tan cerca tal vez, pero sí en una conexión con esos relaves. Bueno, vamos a conversar con Iván Ojeda. Él es académico de la Universidad Católica del Norte. Es además investigador del CIGIDEN y ha realizado investigaciones respecto de este tema. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenas. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de poder estar acá, conversar un poco sobre este tema. También hacerlo un poco más público. Es un tema que a veces queda un poco fuera del margen de discusión sobre minería, así que es súper importante poder conversar. Hablemos de números primero. ¿Cuántos relaves hay en este momento en el... Uno lo asocia con el Gran Desierto de Atacama, pero también los hay en otras zonas donde la minería es industria importante. Pero ¿cuántos relaves hay en el país? Mira, Chile, este es un número que igual se condice, por supuesto, con nuestro nivel de minería. Chile es el tercer país en el mundo con mayor cantidad de depósitos de relave y tenemos 757 relaves catastrados, Ya. oficialmente según Cernagiomín. Ahora bien, hay una discusión bien interesante porque hay algunas poblaciones que alegan que viven cerca de relaves y que no están dentro del catastro. Yo creo que es importante decir que tenemos hasta ahora catastrados 757. La mayoría se concentran en el norte. No obstante, tenemos también la triste cifra de tener los relaves mineros más australes del mundo. Tenemos también relaves en la Patagonia chilena. De hecho, al lado del lago General Carrera, tenemos 3 depósitos de relave sobre los cuales han habido algunas denuncias inclusive. Así que tenemos, existen también en el sur, aunque uno no lo crea. Iván, ¿y qué es lo que contienen los relaves? ¿Qué es lo que hay en un relave? ¿Qué es lo que llega a esos depósitos? Que además, cuando uno insisto yo, cuando uno va volando y los ve, son gigantescos, digamos, en algunos casos. Son realmente gigantescos. La mayoría, los que uno logra ver, son realmente muy grandes. Para poner en contexto, el relave surge del proceso de separación de minerales que tienen algún tipo de valor económico y del resto de minerales que nos sale a cuenta de una otra manera vender. Entonces, se separan. Lo que queda es el material de relave que se almacena en una infraestructura que está especialmente construida para intentar reducir el riesgo de este material. Entonces, el material de relave es sumamente heterogéneo, porque de una u otra manera depende de lo que haya en esa faena, de cómo se esté sacando, de cómo se haya separado. Ahora, si hay algo que es transversal respecto a lo que sabemos, así como lo que sabe la ciencia respecto a los relaves, es que suelen tener metales pesados, por supuesto, que son los que generalmente se ocupan en la minería. Entonces, la literatura es sumamente, cuando hablamos de la literatura, yo hablo de otros estudios que se han hecho antes, es súper concluyente en que estar cerca de los relaves puede causar, aumentar la probabilidad de tener cáncer, por ejemplo, pulmonar, de tener problemas dermatológicos, y una investigación que se hizo en nuestro país alertó que en las mesas de los estudiantes, específicamente en Caimanes, se encontró material que se llama PM25, que es un material particulado que ya es tóxico para la respiración. Entonces es súper complejo y justamente ya me pongo al tiro así como a tirar desafíos. Un gran desafío es poder hacer un catastro real para poder saber qué es lo que tenemos dentro de estos 757 relaves, que realmente no lo sabemos, así como siendo bien concreto, ¿cachai? Siendo bien práctico, el Estado no sabe qué es lo que hay dentro de ese 757, lo que sí sabemos es que puede ser muy tóxico. Oye, Iván, ¿los relaves son estrictamente necesarios en la industria minera o es una forma muy antigua de, digamos, desechar lo que sobra? Mira, es tristemente imposible que no tengamos relaves si es que somos un país destinado a la minería. Ahora bien,
históricamente hemos avanzado un poco. Antes el material se arrojaba directamente al mar, así Claro, sí. como al mar, o se almacenaba, así como uno de repente en el norte encuentra como grandes tortas de material Sí, pues. que han quedado de minas abandonadas, que quedaban sin infraestructura, o sea, como que quedaba el material ahí nomás. Claro. Son como Hoy mesetas en gigantescas que se ven en el desierto cuando uno sí, va avanzando por ahí. y eso es súper grave porque tienen mayor capacidad de movilizarse con el viento, si llueve. Ahora bien, hemos avanzado en la historia a estas infraestructuras que son igual colosos gigantes y que también son súper variados. Eso es súper interesante porque la infraestructura se construye en función del lugar donde está posicionada. Por supuesto, por lo tanto, no todos los depósitos son iguales, hay distintos tipos de depósitos de relaves también. Entonces, hemos avanzado en algunos más seguros, por ejemplo, los depósitos que están contra como la pendiente del agua, hoy en día están prohibidos en Chile porque justamente son demasiado riesgosos. Ahora, está Claro. prohibido construirlos, los que ya están, ya están, ¿no? Ujú. Entonces, ese es como el desafío, ¿qué hacemos con los que ya tenemos? Como, ¿Y qué es lo que se puede hacer con un relave? ¿Se puede recuperar algo de allí? ¿Se puede, o sea, hay que taparlo? Hay que, no sé, qué sé yo, expandirlo? Porque al final el común de la gente cree que, en este caso, está más o menos claro que no es así, pero el común de la gente cree que en realidad el desierto da un poco lo mismo porque no hay vida, pero sí la hay, digamos, sí la hay. Y no estoy necesariamente hablando de las personas que viven alrededor, sino que también hay ecosistemas que se desarrollan en lugares muy pequeños, en lugares muy aislados, pero que finalmente igual están presentes y se ven afectados por los relaves. por supuesto, yo, bueno, recupero este último punto. Hay algunos trabajos que por mi disciplina y me cuesta entender, pero hago el intento, de la profesora Cristina Dorador de la Universidad de Antofagasta, que Claro, ella ex justamente, convencional además, que instaló este tema, perdón, en la Convención Constitucional. sí, Incluso su discurso de ingreso tenía que ver con esto, con la vida en el desierto, con algo que se desconoce, con algo que finalmente te lleva a pensar que efectivamente el desierto es una fuente de vida tanto como el verde del sur, digamos. totalmente. Y justamente remito a estos trabajos para argumentar de que hay mucha vida. O sea, finalmente una vida así como a nivel microbiológico que uno tal vez no entiende, pero que existe. Y también hoy en día hay literatura sobre cómo los salares, por ejemplo, tienen sistemas de acuíferos integrados entre ellos. O sea, Ujú. una cuestión ecosistémica que realmente, o sea, es fantástica. Son años, miles de años para poder llegar a un funcionamiento así. Y claro, así como volviendo al tema, porque es súper fácil con todos estos temas de ciencia irse así como a todo lo que sabemos. Claro, los relaves, sí o sí, en caso de que no estén bien gestionados, empiezan a generar contaminación. Y cuando hablamos de contaminación, hablamos justamente de que el viento, por ejemplo, puede movilizar el material particulado. Cuando hablamos de contaminación, hace un tiempo publicamos una columna en CIPER que me interesa así como poner mucho acento, Sí, en que el cambio climático está cambiando las dinámicas de precipitación. Así como, no sabemos aún bien cómo, pero sabemos que no va a llover igual que antes, que puede llover tal vez menos, pero puede concentrarse todo en un día, por ejemplo, lo que ha pasado en el norte en algunos de estos años. Por lo tanto, todos estos depósitos que están abandonados, uno de los que genera mayor riesgo es cuando cambian la dinámica de precipitación, porque los depósitos pueden irse como en forma de aludes, puede ser auténticas como corrientes de barro tóxico. Y eso pasó y murió una familia en nuestro país, alrededor de 2010-2011, murió una familia completa porque se fue un relave junto con un aumento de precipitación en el norte. claro. En Brasil, el 2019, se murieron más de 200 personas porque se fue un relave porque aumentaron las precipitaciones. Entonces, no hablamos como de accidentes que hayan ocurrido hace 100 años. También lo ocurrieron, el del soldado en Chile, por ejemplo. Sino que hablamos de accidentes que ocurrieron hace relativamente poco y que debería alertarnos, como eso a mí es lo que me llama mucho la atención, debería alertar a la industria, debería alertar a los tomadores de decisiones, porque finalmente las contaminaciones por estos metales, según Cernagiomil mismo, esto no es una idea mía, duran cientos de años.
O sea, ese material tóxico Claro. que se le rompió a la minera, no sé si a Candelaria la semana pasada o otra minera, va a estar cientos de años ahí. No van a ser ni 10, ni 20, ni 30, ¿cachai? Claro. No lo va a absorber la tierra, digamos, se va a quedar ahí. No. Oye, Iván, estamos conversando con Iván Ojeda, él es académico de la Norte, de la Universidad Católica del Sí, Norte, investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgos de Desastres, SIGIDEN. Con él hablamos de los relaves mineros, estos manchones llenos de material residual que están en el desierto, bueno, y en otras zonas del país, por cierto, porque uno como es de allá, sabe que están en el desierto, creció viéndolo, y estas tortas también que describía bien Iván. ¿Qué hay de la relación de los relaves con las comunidades? Porque, como tú bien decías, el viento levanta este material muchas veces, lo lleva hacia las comunidades que son, digamos, cercanas, que más encima están habitadas muchas veces por personas que trabajan en la misma industria minera. Pero bueno, en otros casos no es así, y al final igual se ven afectadas. ¿Qué hay de esa relación entre el relave y su entorno, o entre la población y el entorno lleno de relaves, digamos? Voy a darme una vuelta larga. A ver. Lo primero es que me quedó en el tintero que hay profesores de la Universidad Católica acá de Santiago que están intentando testear qué hacer con los relaves. Y tienen algunos proyectos y han visto que, por ejemplo, de los relaves que son más antiguos, como había menos tecnología en ese tiempo para hacer los procesos mineros, hoy en día se puede, primero, alrededor de un 30% de ese material vuelve a ser metal y el otro 70% han testeado que puede utilizarse para hacer materiales de construcción. Ya. Entonces, se están testeando formas. Ahora, el problema es que hacer eso implica empezar a mover el relave y al moverlo está como el riesgo de que vuelva a haber polución. No obstante, se está avanzando en esas estrategias. Tal vez se puede poner algún tipo de cierre hermético, como pensar esas alternativas más ingenieriles. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que eso se financie. Eso es lo importante, que esas alternativas como de innovación se financien. Y lo segundo, que es como... Porque todo esto se relaciona al héroe de la Política Nacional de Relaves, que es la primera política pública que hay al respecto, y aquí voy a ser un poco tajante porque a propósito de esta investigación entrevistaron al Ceremi de Minería de la región de Atacama, que es probablemente una de las regiones mineras más grandes del mundo, y el Ceremi de Minería no estaba en conocimiento que existía esta política pública de relaves. Entonces es realmente increíble, y claro, él remitía a otra política pública, que es la Política Nacional de Minería, que tiene que ver con la producción, no con los depósitos de relaves. Entonces, claro, la Política Nacional de Relaves lo que busca es esto, que los relaves que estén abandonados puedan ser reutilizados de manera circular. Ahora bien, ¿cuál es el punto que nosotros ponemos? Que con nuestra investigación nosotros encontramos que 4 comunas, o sea, de las más de 300 comunas que existen en Chile, solo 4 tienen más del 40% de los relaves del país, que son Illapel, Andacollo, La Higuera, y bueno, tenemos Copiapó también. Entonces, lo que uno, por ejemplo, en Andacollo hay relaves que están adentro de la ciudad. En la mitad de la ciudad hay depósitos de relaves. Entonces, uno dice, ¿qué tan factible es hacer una faena de reciclaje minero adentro de la ciudad? Yo lo veo poco factible, muy poco factible, porque el nivel de contaminación que va a generar es demasiado alto. Claro. Entonces, como el acento o nuestra gran contribución es decir que este plan nacional hay que pensarlo con una perspectiva territorial, porque los relaves no son solo puntos en los mapas, son infraestructuras que afectan a las personas. Entonces, desde una perspectiva territorial, claro, se puede hacer reciclaje en un relave que está abandonado, lejano de una población, lejano de cursos de agua. Pero ¿qué pasa cuando tenéis comunas que están realmente sobrepobladas de esta infraestructura? Como que necesitáis un plan distinto. Y ahí igual hay propuestas. La profesora Elizabeth Lam de la Universidad Católica del Norte también, que ella es ingeniera química, han investigado procesos de bioremediación, que es que hay algún tipo de plantas y árboles que aguantan estos niveles de toxicidad. Entonces se cubren estos relaves con mantos verdes que los mantienen de una otra manera como con cierta estabilidad física, ¿ok? Eso, me di la vuelta larga para dar cuenta como el tema del reciclaje, y lo de los conflictos es una investigación que estamos aún desarrollando.
Ya hemos mapeado más de 30 conflictos socioambientales ligados a relaves en Chile, o sea que los relaves sí generan cierto tipo de conflictividad. Claro. Con niveles como de protesta súper altos, o sea, hablamos de huelgas de hambre, de tomas de entrada minera. Entonces, sobre todo con Antofagasta Minerals, hay mucho conflicto respecto a sus grandes relaves, el Mauro sobre todo, que es un relave gigante que ha generado conflicto desde que se empezó a operar, y es un desafío súper grande porque los relaves, y aquí viene un rollo, suelen ser entendidos siempre como un objeto de gobernanza como ingenieril, ¿cachai? Así como que son solo los ingenieros y las ingenieras las que saben qué hacer con ellos. Claro. Y yo creo que el gran desafío es entenderlos también como un artefacto como social que convive con las personas en su vida cotidiana, ¿cachai? Entonces, ahí nunca se ha considerado, por ejemplo, lo que opinan las personas respecto a la gestión, nunca se ha pensado bien cómo integrarlas, y avanzamos en algunos programas que son como de datos abiertos, pero en el fondo si a mí me ponen un dato de geoquímica, yo no tengo idea cómo analizarlo, yo creo que tú tampoco, entonces No, claro. como que no basta con eso, ¿cachai? Basta con pensar modelos de gobernanza que integra a estos actores, como que no solo una medida compensatoria, una medida mitigatoria. Iván, y en tu criterio, ¿la gran industria minera se está empezando a preocupar o ya lleva preocupándose de este tema? Este es un tema del que se habla hace tiempo. Uno que es de allá lo siente de manera permanente. Cuando la ex convencional Cristina Doradora, quien tú recién nombrabas, también lo hizo a partir de su trabajo en la convención, de alguna forma se instaló un poco el tema, pero claro, esto que tú estás contando también da cuenta de que efectivamente hay todavía cierta percepción de que esto es como que está en el desierto. En el caso de los que están en el desierto tampoco claro. Lo mismo, digamos, al final el desierto es como un... El desierto aguanta. Claro, pues si no hay vida ahí, ¿cachai? Como los que dicen, no, ¿para qué nos vamos a preocupar del cambio climático nosotros? Somos un país tan chico. Bueno, claro. En fin. ¿Te parece a ti que la industria minera está como en pie de hacerse cargo de esto? O por lo menos avanzar hacia ciertas medidas de mitigación, como lo que tú decías recién, por ejemplo, de la profesora Lam, y estos como... Esta vegetación que sostiene, que aguanta este grado de toxicidad, lo que se puede hacer, por ejemplo, en términos de economía circular. ¿Te parece que hay cierta como toma de conciencia de parte de la industria minera respecto a este tema? Yo creo que esta es mi perspectiva muy personal, sí, que hay que igual separar un poco esto que generalmente llamamos como industria minera. Hay empresas que tienen estándares, hay empresas internacionales que intentan sobreponer los estándares internacionales a todas sus faenas globales, por ejemplo. Pero hay otras que, claro, pongo el ejemplo concreto del Mauro, que sus estándares, si es que intentan ponerlo, no han funcionado abiertamente. Una comunidad que está haciendo huelgas de hambre porque no quiere tener el relave al lado, o sea, algo no ha funcionado. Así como que claro. Hay que ser, yo creo, bien autocrítico. Y ahí yo creo que la industria en general a veces es bastante cerrada, en el sentido de que pocas veces algunas empresas, no todas, están dispuestos y dispuestas a hacer cosas más allá de lo que la norma les exige. Y ese es el problema, porque finalmente la sostenibilidad de la faena depende también de que las personas que viven cerca la apoyen. O sea, una faena que va a ser judicializada porque las personas van al sistema, porque aquí, ojo, que hay un derecho humano comprometido, no es así como cualquier cosa. El derecho humano a vivir en un entorno libre de contaminación. Para la industria finalmente yo creo que ese es el retorno que aún no han hecho. Es inclusive económicamente menos útil estar con una faena detenida por un proceso de judicialización que financiar todas estas innovaciones y todos estos procesos de inclusión de las comunidades. No obstante, pareciera que hay un poco un cierre respecto al tema, donde hay poca apertura a igual integrar todo este tipo de saberes que se están generando. Nosotros no somos lo único, insisto, la profesora Lam, los profesores de la Católica que están haciendo este conocimiento más ingenieril, y a veces eso lastimosamente termina en papers de investigación, pero en muy poca como incidencia en la industria. Es como bien triste la situación. Conocimiento tenemos, ¿cachai? Sí, pues que más y más encima somos el país más minero del mundo, como decía un amigo mío.
Sí, somos totalmente Somos el país más extractivos. minero del mundo, claro que sí. Oye, Iván, bueno, vamos a volver a conversar cuando siga avanzando tu investigación, la que estás realizando ahora. Y te agradezco mucho esta conversación porque efectivamente los relaves son un tema que es bien local, si uno quiere, pensando en las personas que se ven afectadas o en las personas que somos del norte grande de Chile, digamos. Pero efectivamente es un tema que evidentemente tiene que ver además directamente con el gran ingreso que tiene el país, que es la minería. Entonces hay que hacerse cargo, digamos, hay que hacerse cargo. Y nosotros lo que hacemos es también darle esa perspectiva científica, pero a la vez humana, de vinculación con la sociedad. Y el trabajo que en el fondo tú estás haciendo tiene que ver mucho con eso. Por eso te agradezco esta conversación y vamos a seguir atentos a lo que venga en materia de lo otro que estás investigando. Así es que te mando un abrazo grande y muchas gracias. Ok, muchas gracias por el espacio. Que les vaya muy bien. Un abrazo, cuídate.